Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Estamos en la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 3, versículos realmente 7 y 8. De nuevo voy a leerlos, hermanos. Dice el versículo 7, Efesios capítulo 3, verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Escuche, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Verso 8. Ahí note la palabra gracia. Quiero que note la palabra gracia. Dice el verso 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. De nuevo, subraye la palabra gracia. De anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Wow. Este es un asunto, hermanos, por ejemplo, pues aquí Pablo dice que él es ministro, ¿me entiende? Por la gracia de Dios. O sea, en el verso, pues digo, él es un mayordomo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Entonces, es muy importante. Pablo enfatiza en estos versículos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 2, luego también el verso 7, luego el verso 8, y enfatiza, o sea, la gracia de Dios. Yo quisiera decir, fíjese, quisiera relacionarlo. Quiero decirle que la palabra Pablo significa pequeño. Escuche, la palabra Pablo significa pequeño. Por ejemplo, en el verso 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, quiero decir que esta gracia, hermanos, en realidad, pues básicamente, si lo decimos de otra manera, es la impartición de vida que el Señor tiene con usted. Y luego esta impartición de vida, me explico, lo capacita para ciertas cosas. Quiero relacionarle esto, hermano, con 1 Corintios capítulo 12. Y digo porque Pablo está hablando de nuevo aquí. Fíjese, desde el versículo 4, capítulo 12, verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, aquí el punto de vista de Pablo es el Espíritu. O sea, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que realiza todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7 dice, estamos en 1 Corintios capítulo 12. Ahora vamos a leer, ya leímos versículo 4, 5 y 6. Ahora vamos a leer verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad en el mismo Espíritu, a otro realizar obras poderosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que en realidad, Primera de Corintios 12, Pablo lo está enfocando todo desde el Espíritu. Aquí, básicamente, el Dios triuno, ¿verdad? Dice que hay diversidad, dice que, en el verso 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche, los dones son del Espíritu. Pablo está haciendo esa diferenciación, ¿verdad? Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, del Señor son los ministerios, del Espíritu son los dones, y las operaciones son de Dios. Así que en realidad, Pablo lo que quiere es mostrar estos 3 puntos, ¿verdad? De acuerdo a la Trinidad Divina. Los dones del Espíritu, los ministerios del Señor, las operaciones de Dios. Y eso, pues ya, él habla de ciertas cosas, ¿verdad? O sea, hay diversos géneros de lenguas, obras poderosas, sanidades, etcétera, ¿verdad? Fe, etcétera, etcétera. Pero también, hermanos, pues mire, aquí en Romanos capítulo 12, en Romanos 12:3, fíjese lo que dice. Digo pues, mediante la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Escuche aquí, verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Verso 6. Y teniendo dones que difieren, escuche, según la gracia que nos es dada. Aquí Pablo en Romanos 12, está hablando de los dones desde el punto de vista de la gracia. Escuche el verso 6. Y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada. El de fe, si el de profecía, profeticemos, conforme a la proporción de la fe. O si de servicio, seamos fieles en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con sencillez. El que preside, con inteligencia. El que hace misericordia, con alegría. Bueno, lo que quiero decir, todos estos son dones según la gracia. Romanos capítulo 12, versículos 6, 7, 8, me explico, está hablando de los dones de gracia. Es decir, dicho de otra manera, de la impartición de vida que hemos recibido en el Señor,
esa impartición de vida nos da cierta capacidad, ¿verdad? Entonces, digo, puede ser ese don de gracia, puede ser el de profecía, puede ser de servicio, puede ser de enseñanza, puede ser de exhortación. Escuche el que da. Wow. Ese es un don de gracia, hermano. El que da con sencillez. Escúchelo. Escuche este don de gracia. El que da con sencillez. Digo, quizá no había oído que eso es un don, pero sí hay un don. El que da. Hay, bueno, no se ven muchos de esos dones, pero yo quiero decir que yo sí lo he visto. O sea, no es sencillo, pero sí hay un que otro hermano, ¿me entiende? Por allá, como garbanzos de libra, por decir, ¿verdad? O sea, que tienen el don de dar. Y este es un don de gracia. El que exhorta en la exhortación. El que preside con diligencia. El que hace misericordia con alegría. ¡Wow! Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Y Pablo dice que pues a él le fue dada esta gracia, ¿verdad? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, pues qué bueno, ¿verdad? Que Pablo nos muestra que este es un don de gracia. Es decir, vuelvo a decir, la gracia es el mismo Dios triuno o la misma Trinidad divina, ¿verdad? Dispensándose en nosotros. Dispensándose en nosotros, produciendo la vida divina y capacitándonos para un don en particular. O dicho de otra manera, para algunos dones en particular. Todo depende, ¿verdad? Yo vuelvo a decir, Pablo pues era apóstol, pero también era profeta, también era evangelista y también era pastor y maestro. Pablo tenía esos 4 dones. ¿Cuántos quiere tener usted? Pues no sé, ¿verdad? Todo depende de la gracia que recibamos del Señor. Entonces, pues bueno, así es el asunto, ¿verdad? Hay dones poderosos, hay dones milagrosos, hay dones, o sea, para hablar en lenguas, también para interpretar. Todo esto, pero mire, por ejemplo, considere, hermano, hermana. Mire, por ejemplo, vamos a decir así, el día de Pentecostés, pues todos fueron llenos del Espíritu. ¿Ve? No quiere decir que todos hablaron en lenguas, pero muchos hablaron en lenguas. Cuando dice que hablaron en lenguas, hablaron en dialectos, porque había gente reunida de muchas partes de la tierra. Capadocia, el Ponto, o sea, Bitinia, Asia, o sea, había muchos hermanos, o sea, de muchas partes de la tierra. Dice, déjeme se lo leo para... Dice, al cumplirse pues el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo. Bueno, sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas. Cuando usa la palabra lenguas, ¿verdad? O sea, dialectos. Según el Espíritu les daba expresarse y entonces, pues digo, era la manera en que como cada quien les oía hablar en su propio idioma. Entonces, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones devotos de todas las naciones bajo el cielo.
Dice, pues les oímos hablar en cada uno en nuestro dialecto, el que hemos nacido. Escuche, partos, medos, elamitas, digo, todos esos hermanos son naciones. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces digo yo, cretenses y árabes, todos estos hermanos, en realidad, puras naciones eran. ¿Sí? Digo, porque luego a veces yo en un principio pensaba que, pues digo, era una reunión, ¿me entiende? Pero no, eran todas estas naciones. Amén, hermanos.